Pablo Arosemena, asesor económico del candidato presidencial Guillermo Lasso, ha solicitado ejercer el derecho a la réplica al director general de LSRI, Carlos Marx Carrasco. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, gracias por la oportunidad de estar aquí y poder conversar acerca de las opiniones vertidas por el director del LSRI. En efecto, frente a la propuesta del candidato Guillermo Lasso, el director general del LSRI formuló declaraciones en las cuales hizo varias puntualizaciones. Comencemos con la que se refiere al impuesto a la renta del candidato Guillermo Lasso. Veamos. Ocurre que en el año 2011 el señor Lasso pagó un poco más de $2.600.000 con la nueva normatividad. Si es que no hubiese existido las reformas, habría pagado más o menos $1.800.000. Por lo tanto, el señor Guillermo Lasso pagó $800.000 más con estricto apego a la ley. Y cuando se dice está de tijeretear o está de podar los impuestos porque son muy altos para que queden en manos de las familias ecuatorianas, pues ahí está un ejemplo clarísimo en manos de qué familias se está pretendiendo que quede, en este caso, $800.000. ¿Ha propuesto Guillermo Lasso rebajar el impuesto a la renta de las personas naturales? No. La respuesta tajante es no. Parte de la reforma de eliminar nuevos impuestos, en ningún momento se menciona eliminar el impuesto a la renta a las personas naturales, con lo cual pues Ni eliminar ni rebajar. Ni eliminar ni rebajar, ni darle ningún tipo de tratamiento, con lo cual pues la respuesta es tajante para el director del SRI. Yo creo que ahí él está mal informado y hay que informarlo. Me llama la atención que siendo él el director de una entidad que debe ser eminentemente técnica, se preste para hacer declaraciones que parecen más parte de una campaña electoral. Se entiende que se ataca a Guillermo Lasso porque es el candidato contendor, el que estaría entrando ya en la segunda vuelta y que de alguna manera se lo trata de amilanar. Bueno, él estaría preocupado de las rentas que va a perder el fisco. Y en realidad vamos a la propuesta principal de Guillermo Lasso, que se refiere al impuesto a la salida de divisas. Y veamos ahí qué es lo que dijo Carlos Marx Carrasco. Impuesto a la salida de divisas, y aquí debo referirme directamente al señor Guillermo Lasso. El año 2011, solo por definición o decisión privada, $26.000 millones. Eso salió en el 2011 cuando la tarifa era del ISD del 2%. En el año 2012 salen 23.349 millones, es decir, 2.656 millones menos que lo que salió en el 2011. Si no se habría aprobado el ISD, primero medio punto, luego un punto, luego 2 y luego 5, ¿saben qué estarían discutiendo los candidatos hoy? ¿Cómo hacemos para mantener la dolarización? Su réplica. Es absolutamente falso que la dolarización necesite un impuesto como el impuesto a la salida de divisas para mantenerse. Eso es una falacia económica del tamaño del chimborazo, absolutamente falso. Y permítame darle algunos ejemplos. El primero, mirando casa adentro. El Ecuador tenía ya 7 años dolarizados, del 2000 al 2007, y nunca se necesitó la creación de un impuesto como el impuesto a la salida de divisas. La economía no lo necesitó, aun cuando los ingresos provenientes del país por concepto de renta petrolera eran muy distintos a los ingresos actuales. A saber, era el precio promedio del barril de petróleo era 3 veces menos, y la economía nunca necesitó ese impuesto para mantener la dolarización. Y otro ejemplo, mirando casa afuera, podemos pensar en el caso del Panamá. Panamá es un país dolarizado que tiene más de un siglo con ese esquema monetario, un siglo dolarizado, y nunca ha necesitado un impuesto a la salida de divisas. Entonces ahí hay un par de ejemplos que yo creo que demuestran de manera contundente de que la dolarización no requiere de impuestos para mantenerse. Lo que la dolarización requiere son incentivos, y lo que ha propuesto Guillermo Lasso, eliminar el ISD, eso precisamente es un incentivo para la dolarización, y eso es lo que la dolarización necesita. Ahora, Carlos Marx Carrasco señala de que han salido menos dólares, pero también eso corresponde a la realidad, esa información. No es preciso, porque si miramos las cifras disponibles del 2011 en la cuenta, en la balanza comercial, lo que es la cuenta de importaciones, las divisas que han salido por concepto de importaciones, vemos de enero a noviembre de 2011 y lo contrastamos con el mismo periodo, enero-noviembre de 2012, vemos que en el primer periodo del 2011 salieron más o menos unos 21.000 millones y en el 2012, en el mismo periodo, enero-noviembre, salieron unos 22.000 millones de dólares. Es decir, que el impuesto a la salida de divisas,
que no debería de existir, tampoco cumple pues su razón de ser, porque igual las divisas se siguen yendo. Y aquí lo de fondo es que lo que la economía necesita es atraer más capitales. Si queremos que exista más demanda de trabajo, más empleo, se necesitan atraer inversiones productivas. Y ahí es donde se está quedando de años. Es una de las tantas pues, malas notas de este gobierno. Pero hay otro indicador también sobre la cuestión de los dólares del sistema, que es la reserva de libre disponibilidad. Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento de la reserva de libre disponibilidad en relación, por ejemplo, con este impuesto a la salida de divisas que supuestamente está orientado a impedir que salgan los dólares? Sí, el comportamiento ha sido errático y de alguna manera no todos los que estamos preocupados por la economía tenemos acceso a la información y los detalles de esos movimientos de las cuentas. Lo importante es que el impuesto a la salida de divisas ha sido como un ahuyentador de inversiones. Y nuestros vecinos están captando inversiones productivas, generadoras de empleo, hasta por 30 veces más que el Ecuador. Aquí traje un gráfico que me gustaría poder mostrarlo, donde se puede ver el caso de Chile, cómo atrajo el año pasado 18.000 millones de dólares. Tenemos el caso de Colombia, 13.000 millones de dólares, Perú, 8.000 millones de dólares, y aquí esta canica pequeña es el Ecuador, apenas 640 millones de dólares, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. Entonces, en la región están lloviendo divisas, don Alfredo, están lloviendo divisas, sin embargo no llegan al Ecuador, porque el SRI tiene puesto un paraguas gigantesco, y ese paraguas es el ISD, que impide que nos lleguen esos dólares. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso Guillermo Lasso ha propuesto de forma tajante eliminar ese impuesto que no sirve para proteger la dolarización, sino que es un impuesto más fiscalizador, porque al final del día este es un gobierno que tiene un modelo que requiere cada vez de más recursos. Al final del día se trata de eso, de más recursos para sostener este modelo de gobierno, que aún bastantes recursos nunca son suficientes. Bueno, respecto a ese tema de que, en efecto, así lo dice también Carlos Mar Carrasco, y lo sabe todo el mundo, está en las estadísticas, o sea, el impuesto lo pagan las grandes empresas, pero las grandes empresas sirven de agentes de retención y luego trasladan este impuesto en los productos que fabrican o que distribuyen a los consumidores, y el que paga realmente el impuesto es el consumidor final. Pero sin embargo, Carlos Mar Carrasco hizo un cuestionamiento a esta afirmación. Veamos lo que dijo. Y no es verdad que las familias tengan que pagar el ejemplo de que quien trae un tractor, quien trae una refrigeradora o quien compra en el mercado tomates, paga. No, porque si trae una refrigeradora importada, claro, ahí sí, paga el ISD. Pero trae el productor, el fabricante de refrigeradoras, importa los insumos, el ISD que pague por los insumos que importa, se le devuelve. ¿Cuánto impacta en el precio de los electrodomésticos a los ciudadanos cuando compra un electrodoméstico de producción nacional? Cero, porque se le devuelve el ISD. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Defender la producción de electrodomésticos a nivel nacional. A ver, ¿cuál es su réplica sobre esto? Y además el ejemplo no solo de las refrigeradoras, es todo, desde el pan hasta los celulares, los carros, todo. El mensaje es muy claro, el ISD es un impuesto que lo pagamos toditos los consumidores. Toditos los consumidores, por un efecto muy sencillo, que es el pequeño emprendedor, el pequeño importador, cuando le cobran ese impuesto, él lo computa en el costo y lo traslada al precio de venta. Y esto sucede en una economía real, en una economía de mercado. Se ha hablado de que la economía de texto, esto no es cuestión de economía de texto. Yo invitaría a los que hablan de eso a que conozcan la realidad de las cosas. Cualquier emprendedor o pequeño importador que trabaja arduamente para conseguir la rentabilidad de su negocio, cuando le clavan un nuevo impuesto, lo asume en sus costos y lo traspasa al precio de venta. Tal vez un empresario grande pueda absorber los costos por cuestiones de flujo de caja, por liquidez, pero un pequeño emprendedor, un pequeño importador no lo puede hacer. Este impuesto golpea más a los que menos tienen, y eso es importante decirlo. Ahora, quería hacer una predicción más. En un principio, el presidente de la República manifestó que este impuesto, el ISD me refiero, lo pagaban los ricos, los especuladores financieros, la banca privada. Eso es absolutamente falso. También traje un cuadrito para demostrarlo con información del SRI, donde se ve pues que el 97% de este impuesto lo pagan sociedades, que son las empresas y las personas naturales, y solamente acá, en pequeñito, estos son cifras del SRI, un 3% de la recaudación del impuesto a la salida de divisas lo pagan los bancos. Es decir, los bancos no contribuyen significativamente para este Ahora, impuesto. pero hay algo importante que señala Carlos Mar Carrasco, y es de que según la ley, y eso sí lo dice la ley, se debe hacer
hacer una devolución de ese impuesto a las empresas que importan bienes de capital o insumos para la producción. Pero ¿cómo está funcionando eso? Porque hay muchas quejas respecto a que eso está escrito en la ley, pero que no funciona. Claro, todo impuesto por definición, independientemente de que tenga o no crédito tributario, reduce el tamaño del mercado y crea una pérdida de eficiencia económica. Todo impuesto por definición. Ahora, más aún este de aquí, porque si tú eres un emprendedor, un pequeño importador, es mal consuelo que te digan, mira, tienes crédito tributario en 5 y en 6 meses te voy a devolver la plata. Igual, tu liquidez se va a ver afectada, vas a tener un hueco y eso lo vas a traspasar al consumidor. Claro, o sea, lo que se propone es decir, no, paga ahora y te devolvemos en 6 meses. Pero, ¿cómo va a esperar 6 meses? Él prefiere clavarlo en el precio del consumidor final y no esperar, pues. Así es. Y a la final después se lo devuelven y igual estaría recibiendo, no estaría sufriendo ningún perjuicio. Así es. Y ustedes, por eso es que el presidente de la República ha manifestado más de una ocasión que la visión de él con respecto al impuesto a la salida de divisas es continuar perfeccionándolo. Eso es lo que él ha dicho, perfeccionándolo. Y si uno revisa el diccionario de la Real Academia de la Revolución Ciudadana, perfeccionar impuestos significa subir impuestos. Por eso, al final del día van a haber dos opciones, ¿no? La certeza de que continuar este gobierno se van a seguir perfeccionando los impuestos, es decir, se van a seguir subiendo los impuestos, o la certeza de que con la propuesta de Guillermo Lasso el impuesto a la salida de divisas se va a eliminar, junto con otros 9 impuestos que se van a reducir. Y esos 2.000 millones de dólares que antes estaban en las arcas del fisco, ahora van a estar en el bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, pero ¿qué pasa con estos 9 impuestos que quiere eliminar Guillermo Lasso? O sea, si se eliminan 9 impuestos, uno dice, bueno, va a estar feliz los ciudadanos, y ¿qué va a pasar con el Estado? ¿Va a colapsar? ¿No va a haber plata para educación, para salud? ¿Qué ocurre? Mire, esos 9 impuestos que significan unos 2.000 millones de dólares, nosotros hemos hecho estudios donde se proyecta que el gobierno los compensaría en cuestión de 2 años. Es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso, ya para el segundo año de su gobierno, ya estuvieran compensados. Porque hay algo que los economistas de visión socialista a veces no lo conocen, y es que reduciendo impuestos se puede recaudar más. Esto a ellos les cuesta creer, porque la visión de los socialistas es que simplemente la economía se desarrolla a través del gasto público, pero esto no es cierto. La economía se desarrolla a través del motor que representan los emprendedores, el espíritu emprendedor, y eso es el sector privado. Entonces, a medida que uno le reduce la carga tributaria al sector privado, el sector privado se dinamiza, se genera más empleo, la gente tiene más ingresos, puede consumir más. Esto no es inventarse el agua tibia, es lo que han hecho todos los países que han salido adelante. Miremos no solamente a países como Venezuela, miremos a países como Chile, que son los que hoy por hoy pues captan mayores inversiones productivas, generan más empleo, y eso es lo que Guillermo Lasso quiere hacer en el Ecuador. Ahora, desde el punto de vista técnico, pues no se puede devaluar el dólar porque el dólar no lo emitimos, pero hay técnicos que señalan que este impuesto a la salida de divisas sí es una devaluación, o sea, es ponerle un gravamen al dólar ecuatoriano que lo hace menos competitivo, porque ese dólar está pagando un impuesto que es una devaluación, y como todos sabemos, la devaluación se traslada en el alza del costo de la vida. Con el ISD, este gobierno logró la cuadratura del círculo, logró devaluar el dólar, efectivamente, porque cualquier inversionista, ¿qué es lo que está viendo? Es, si pongo mi plata en este país, genero negocios y luego me llevo utilidades o dividendos, ¿cómo estos van a ser afectados? Y resulta que en el Ecuador, pues un dólar vale 95 centavos puesto afuera, y estos han logrado, como digo, la cuadratura del círculo, han logrado devaluar la moneda. Pero hay algo más. ¿Qué inversionista en su sano juicio, alguien que sabe sumar y restar, va a querer invertir en un país donde se crean impuestos a antojo, se los incrementan pues al 0.5, al 2, al 5? ¿Quién va a querer entrar a un país donde no hay certeza de que va a haber una estabilidad tributaria? Por eso le digo yo, de continuar este gobierno, la única certeza que podemos tener es, como lo ha dicho el presidente, que se van a seguir perfeccionando los impuestos, es decir, que se los van a seguir subiendo. Yo creo que hay gente que también prefiere la segunda opción que existe hoy en la segunda vuelta, que sería Guillermo Lasso, donde hay una certeza, y es que los impuestos se van a reducir, y concretamente el impuesto a la salida de divisas se lo va a eliminar por antitécnico, por ineficiente, y porque el Estado y la dolarización no lo necesitan. Pablo Arosemena, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación.